inicia el camino, ahí en donde tú te encuentres, en tu casa, si estás trabajando todavía, si vas de camino a tu casa, que Dios te bendiga y que la presencia de Dios sea contigo ahí en tu lugar. Que vamos a tener un momento de alabanza, un momento de adoración, y te invitamos a que si estás viendo la transmisión solo, invites a alguno de tus familiares, a tus hijos, que te congregues con ellos en tu casa y tengas este momento de devocional, y que podamos entrar todos juntos en donde quiera que estemos a la presencia de Dios, recordando lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que donde hubiere 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría ahí. Entonces vamos a invocar el nombre de Dios en nuestra casa, ahí en tu sala, en tu recámara, o en donde quiera que tú estés en este momento, que tú puedas sentir la presencia de Dios, y levantemos un altar ahí en nuestros hogares para invocar el nombre de Dios. Amén. Y para iniciar este servicio voy a darle lectura al Salmo número 84, al Salmo número 84, y cuando tú lo tengas ahí en tu casa, ahí en tu lugar, vamos a darle lectura y tú glorifica el nombre de Dios. Amén. Y que no te dé pena estando ahí con tu familiar decir un gloria a Dios, decir un amén, porque es lo que estamos haciendo, llevar el servicio a la casa, a tu casa, a tu hogar, y que ahí nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. Igual aquí nosotros vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios, esperando y anhelando que la presencia de Dios llene nuestros corazones y llene nuestras vidas. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y la revelación de su Espíritu Santo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y dice el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo Jehová, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y dice el versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y yo creo que ahorita todos estamos anhelando estar en la casa de Dios. Yo creo que habemos muchos que anhelamos estar en la presencia de Dios, ahí en nuestras casas, ahí en donde tú estás. Quizás hoy extrañas estar aquí en el templo, y nosotros tenemos la dicha y la bendición de estar aquí en este lugar, y vamos a poner este servicio en las manos de Dios, y que si hay el anhelo de estar en la presencia de Dios, que no sea solamente el anhelo de estar aquí presencialmente en el templo, sino que sea realmente tu anhelo el estar en la presencia de Dios, y que cuando nosotros creemos y tenemos la necesidad de Dios y lo invocamos, la presencia de Dios se manifiesta. Y vamos a encomendar este servicio en las manos de Dios. Te invito a que cierres tus ojos y que hagas esta oración con nosotros, y que tú le pidas a Dios en esta hora que sea su Espíritu Santo el que ministre tu vida, tu corazón, y que si tienes alguna necesidad lo pongas en las manos de Dios. Y dice aquí, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a confiar en Dios y vamos a iniciar invocando el nombre de Dios en esta hora. Bendito Dios y Padre, que estás en el reino de los cielos y que estás en todo lugar, y donde quiera que tu nombre sea invocado, Padre, venimos con humildad delante de tu presencia, Dios, recordando, bendito Padre, que cada uno de nosotros somos tu iglesia, Señor, y que nuestro cuerpo, bendito Dios, también es tu templo, Padre.
Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros, Padre, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, pero que también, Señor, en esta hora nosotros queremos elevar nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Señor, creyendo, Padre Celestial, en tu palabra, bendito Dios, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y que tu presencia, Padre Celestial, va con nosotros y nos da descanso, Señor. Todo aquello que nos perturba, bendito Dios, todo aquello, Padre, que nos está atormentando, lo ponemos en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Toca el corazón de la señorita, del joven, del adulto, del jefe de familia, de la madre, Señor, de los hijos, bendito Dios, y que todo nuestro alrededor también sea tocado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Padre, por la llave de Jesucristo confesamos sanidad, Padre, y por la sangre de Cristo también, Padre, declaramos la limpieza de nuestros pecados, Señor. Derrama de tu gloria y de tu poder, Padre, sobre cada uno de nosotros, bendito Dios, y que tu nombre sea alabado y glorificado en nuestras casas, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, en nuestros corazones, bendito Dios, y te damos muchas gracias, Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria, la honra y toda la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y ahí en donde tú estés, vamos a iniciar a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y dice este canto que solamente hay uno que merece gloria. Dice, tú mereces gloria, tú mereces honra. Levantamos nuestras manos delante de ti, Dios, y te invito a que tomes este momento con toda seriedad, en solemnidad, que levantes tus manos sin pena y empieces a adorar a Dios, que yo creo que la presencia de Dios está ahí donde tú lo estás viendo, que tú estás sintiendo la presencia de Dios. Bendito eres tú para siempre, Señor. La gloria, la honra y la alabanza para ti, Señor. Te adoramos, Dios. Tú eres santo, Señor. Bendito eres tú para siempre, Señor. Nos rendimos delante de ti, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y somos bendecidos por estar aquí en tu casa, Señor. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre, que tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Y grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. Y no hay otro como tú. Y grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. Y no hay otro como tú. Tú eres santo, Dios, y en ti descansa nuestra alma, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres tan grande, bendito Dios, que aún los cielos no pueden contenerte, Dios. Y la tierra es estrado de tus pies, Señor. ¿Quién como tú, oh Dios de los ejércitos, que te sientas en las alturas para vernos, Señor? No hay nadie como tú, Señor. Tú eres santo, digno de gloria, honra y toda alabanza, Dios. Bendito eres tú para
Señor. Yo creo que todos anhelamos estar en la presencia de Dios. Y lo hermoso del Señor es que Él tiene un lugar santificado para que su nombre sea glorificado. Pero también lo grande de nuestro Dios es que Él es omnipresente. Que Él puede estar en cualquier lugar y Él está en todos los lugares. Que hace salir, dice la palabra de Dios, que hace salir el sol para buenos y malos y hace llover también para justos e injustos. Pero también donde quiera que es invocado su nombre, la presencia de Dios se mueve. Y no importa el lugar donde tú estés, si tú clamas a Dios, Él responde. Donde quiera que tú estés y tú decides en tu corazón elevar tu oración delante de Dios, Dios te escucha, Dios te responde. Y donde quiera que hay más de 2 o 3 congregados en su nombre, dice la presencia de Dios que Él está ahí. Y Él es grande. Yo sé que ahorita tú puedes sentir la presencia de Dios ahí en tu casa. Y si sientes derramar tu lágrima delante de Dios, dile: Dios, gracias por dejar sentir tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Dios. Dile: Señor, este es mi deseo, honrarte a ti. Y me rindo delante de ti, Señor.
Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, eres nuestro sustento también, eres nuestro refugio, Padre, eres nuestra roca también. Estamos cimentados en ti, descansamos en ti, Dios. Eres nuestro pastor, también eres nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro consolador también. Eres nuestra vida, Dios. Y no nos cansamos de alabarte y de glorificarte, Señor. Y aunque no se abra el templo, bendito Dios, nosotros te alabamos, te glorificamos, Dios. Porque nuestra gratitud va más allá, Señor. Es verdad que anhelamos estar en tu casa con nuestros hermanos, porque aquí es donde tú envías bendición y vida eterna a tu pueblo, Dios. Pero tú eres grande, bendito Dios, a pesar de las circunstancias, Señor. Tú eres poderoso, bendito Dios. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Bueno eres tú, Dios, y digno de ser en gran manera alabado, Señor. Gracias, Dios. El esplendor de un rey y vestido en majestad, la tierra libre está, la tierra libre está, y cubierto está de luz, y venció la oscuridad, y
gozo, Señor, el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío de tu grande amor, Señor, y tu misericordia, Padre. Que tú eres Dios bueno, Señor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte, Señor, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Aleluya. Tú eres bueno, Señor, y digno de toda gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos en tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y hasta el día de hoy es tu misericordia, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios de la gloria, Señor. Eres digno de ser alabado y glorificado, Señor. La honra y alabanza para ti, Señor. Toca los corazones, las vidas, Señor, de aquellos que están atrás viendo, bendito Dios, este servicio, Señor. Llega a sus hogares con tu presencia, bendito Dios. Reprendo toda obra del diablo, Señor, toda enfermedad, por la llaga de Jesucristo, Padre. Confesamos sanidad, bendito Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros, bendito Dios. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tú hables en nuestras vidas, Señor. Usa la vida de tu siervo, Padre, como siempre lo haces, Señor. Creemos, Padre, que esta tu palabra, Señor, dará su fruto, bendito Dios, conforme a tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por todo, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les mandamos un saludo desde aquí, desde la iglesia El Camino. Los extrañamos a todos ustedes, mis amados hermanos. Estamos aquí en el templo transmitiendo este culto para la gloria del Señor. No podemos dejar de alabar a Dios. Todo lo hacemos para que el Señor sea glorificado y sea exaltado. Pero aquí tenemos también a los ángeles, hermanos, que están aquí también alabando y glorificando el nombre del Señor. Mis hermanitos que estamos aquí, los pocos que estamos aquí, estamos, hermano, para glorificar a Dios. Y le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos. Sabemos que Dios, hermanos, es el que tiene todas las cosas en sus manos. Sabemos que el Señor sabe lo que hace, lo que permite. Y sabemos que para nosotros como cristianos
todas las cosas nos ayudan para bien. Así que le agradecemos a Dios esta enorme bendición que tenemos y le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado y por lo que nos seguirá dando siempre. Por eso le damos la gloria al Señor. Yo creo que muchos de ustedes, hermano, extrañan el templo, extrañan a los hermanos en la iglesia, pero yo creo que eso va a servir a todos mis amados hermanos para valorar los cultos. Que muchas veces, mis amados hermanos, no los valoramos, muchas veces venimos tal vez, muchas veces sin ganas o muchas veces indiferentes, pero bueno, el Señor está tratando con nosotros, está tratando con toda su iglesia alrededor del mundo, porque es una cuestión mundial, y creo que el Señor está obrando en la vida de todos nosotros. Por eso tenemos que darle las gracias a Dios y tenemos que bendecir al Señor, porque el Señor debe de ser siempre glorificado. Así que, hermanos, los extrañamos, les mandamos un fuerte abrazo y les mandamos todas las bendiciones del Señor para que usted y su familia disfruten de este culto que estamos haciendo. Y quiero avisarles que vamos a seguir haciendo los cultos. El domingo también vamos a tener el culto con la ayuda de Dios, primero Dios, y vamos a estar glorificando al nombre del Señor. Esperamos que ustedes estén también atentos, que reciban la palabra de Dios y sobre todo, mis amados hermanos, que sigan ustedes orando, porque es necesario que estemos orando y que estemos invocando el nombre de ese Dios precioso. Vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Les voy a invitar que por favor abran su Biblia en el libro de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa noche. Bendito sea Dios, porque Dios nos permite el estar en la casa del Señor. Yo creo que todos ustedes ahí en su casa tienen su Biblia. Les voy a invitar que saquen su Biblia. Les voy a invitar también que abran su Biblia. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a dar lectura al versículo 6 para la gloria del Señor. Y espero que todos nos gocemos, que todos estemos alabando y glorificando el nombre de Dios. Recuerden, mis amados hermanos, que estamos orando. Recuerden que el templo está abierto para la oración. Si podemos venir a orar el sábado, los espero también para que estemos viniendo a la oración. Tenemos oración todo el día y tenemos que estar aquí orando, hermano, porque es necesario que la iglesia en estos momentos esté orando, estemos clamando al Señor. No sabemos, hermano, todo lo que vaya a venir, pero creo que la iglesia tiene que prepararse. Y ustedes, hermano, como hijos de Dios, tienen la obligación, o tenemos la obligación y también la necesidad, la responsabilidad de estar orando todo el tiempo. La palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar. Así que les invito a que no dejen de orar, les invito a que vengan al templo, que acudan al templo a la oración, y que todos los días tenemos oración, mis amados hermanos, por la mañana, tenemos oración lunes, miércoles y viernes por la noche, y tenemos oración los martes y los jueves a las 12 del día. Así que los esperamos a todos para que todos se esfuercen y puedan venir a la oración. Bien, vamos a la palabra del Señor. Le voy a dar lectura a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que el Señor nos bendiga a todos a través de la palabra del Señor y que todos seamos edificados en esta hermosa noche. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos, a los poquitos que tenemos aquí. Solamente somos como unos 8, 10 que estamos aquí. Así que los extrañamos, hermano. Aquí están las sillas vacías y extrañamos a todos ustedes. El saludarlos, el mirarlos siempre, hermano. Ya con mirar los que vienen, que están aquí y que nos unimos todos, hermano, en oración, que nos unimos todos para alabar a Dios, que nos unimos todos para escuchar la palabra del Señor, es una gran bendición. Así que sigan orando y vamos a orar mucho para que eso se termine rápido y que todos podamos estar, hermanos, juntos de nuevo para alabar el nombre de ese Dios precioso. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Miren, en esta tarde o en esta noche, yo quiero, hermano, que meditemos en esta porción de 2 de Timoteo. Es una carta que el apóstol Pablo le escribe a este joven llamado Timoteo y, hermano, le da instrucciones, lo pone en orden, le va llevando de la mano, mostrándole lo que tiene que hacer. Sobre todo, hermano, como hemos dicho aquí, el apóstol Pablo a Timoteo le enseña la doctrina, porque es muy importante, hermano, la doctrina. Hoy en estos tiempos tan difíciles, pues tenemos que cuidar la doctrina, tenemos que estar al pendiente de la doctrina,
tenemos que estar siempre conforme a la palabra de Dios, y es la preocupación del apóstol Pablo, y por eso le escribe hasta 2 cartas a Timoteo. Por eso las conocemos como cartas pastorales, porque van dirigidas también a todos los pastores, a todos los siervos de Dios, aquellos que aman a Dios y que son celosos de las cosas de Dios, que tienen que cuidar la doctrina. Así que, mis amados hermanos, en esta noche yo quiero que veamos la obra que hace el Padre, o que ya hizo el Padre y que sigue haciendo, la obra que hace nuestro Señor Jesucristo y la obra que está haciendo en este momento el Espíritu Santo. Es una obra, hermano, preciosa, una obra bonita, y esto lo voy a compartir, vamos a meditarlo por los momentos que estamos pasando. Por esos momentos, hermano, que para mucha gente, pues, hermano, es de temor, es de miedo. Para mucha gente, pues, no entiende lo que pasa. Mucha gente habla una cosa, otra gente habla otras cosas, pero nosotros sabemos, hermano, que el Señor tiene todo en sus manos. Así que yo voy a hablar, hermano, de estas cosas preciosas que el Señor tiene para nosotros. Primeramente yo voy a hablar de la obra que hace nuestro Señor, nuestro Dios eterno, Jehová de los ejércitos. Voy a comenzar del versículo 3 en adelante. Dice aquí la Sagrada Escritura: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Con estas palabras, el apóstol Pablo comienza su segunda carta dirigida a Timoteo. Pero fíjense, mis amados hermanos, con qué forma el Espíritu Santo utiliza a Pablo para poderle instruir, para poderle enseñar lo que tiene que mandarle a Timoteo. Al momento que Pablo está escribiendo esta carta, le está dando doctrina a Timoteo, y es lo que yo quiero que nosotros veamos en esta noche. Qué importante es el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Es muy importante, porque si nosotros no valoramos, hermano, la obra que hace el Espíritu Santo en este tiempo, es por lo que, hermano, por lo que está sucediendo ahorita en muchas iglesias, que muchas iglesias, mis amados hermanos, no saben lo que está sucediendo, no entienden lo que pasa, hermano, no se dan cuenta, hermano, de lo que viene. ¿Por qué? Por falta, hermano, del Espíritu Santo. Entonces es importante que vayamos viendo todo esto. Bien, primero voy, hermano, con la obra que hace el Padre en la vida de nosotros. Aquí Pablo dice: doy gracias a Dios. Fíjese que Pablo, siempre que escribe sus cartas, al comienzo de cada carta, siempre está hablando de la gracia de Dios. Siempre está enfocado que le da gracias al Padre por sus misericordias y por su amor. Fíjese, por ejemplo, aquí en la carta que le envía a Timoteo, el versículo 2 de este mismo capítulo 1 dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Está hablando de la gracia. Recuerden, mis amados hermanos, que todos nosotros como cristianos hemos recibido la salvación por gracia. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido que todos los seres humanos hemos recibido de parte del Padre Celestial. Es algo, mis amados hermanos, que no merecíamos. ¿Por qué, hermano? Porque estábamos en pecado. Mas, sin embargo, Dios el Padre, por gracia, nos da esta salvación. Quiero leer un versículo en el libro de los Efesios, en el capítulo 2. Un versículo, hermano, que nos enseña de por qué nosotros hemos alcanzado la salvación. En el capítulo 2 del libro de los Efesios, versículo 8, dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido nosotros, hermano? La salvación. ¿Y por qué la recibimos? ¿Porque la merecíamos? No, sino porque, hermano, por gracia. Porque Dios, hermano, nos amó de tal manera que nos hizo un favor a nosotros, a todos los seres humanos, de darnos la salvación por gracia. Nos dio ese regalo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí la Sagrada Escritura: por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros. O sea, esto no lo merecíamos nosotros, pero esto es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y esto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que valorarlo. Gracias
gracias a Dios, hermano, todo el tiempo. Por eso dice también el libro de Romanos capítulo 1, que nosotros tenemos que darle al Señor las gracias todo el tiempo. Y tenemos que estarle glorificando al Señor todo el tiempo. Son dos cosas muy importantes que nos marca, hermano, el libro de Romanos capítulo 1. Hermano, nosotros dándole las gracias a Dios. Yo no sé si usted se levanta y cuando abre sus ojos dice: Señor, gracias por este día. Yo no sé si cuando usted va a comer le da gracias a Dios. Yo no sé si usted le da gracias porque usted está sano. Yo no sé si usted le da gracias por la familia que tiene. Yo no sé si usted le da gracias por el trabajo que usted tiene. Hermano, hay que darle gracias a Dios por todo. Aún por estos momentos, hermano, que están momentos complicados, unos momentos difíciles, y que, hermano, se está poniendo un poquito difícil esto, tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque todo proviene de Dios. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así que, mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, le dice: doy gracias a Dios. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque usted y yo tenemos que darle las gracias al Señor. Y regreso por favor a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Así que dice aquí la Sagrada Escritura: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores o desde mis antepasados, con una limpia conciencia. Él dice: yo le estoy sirviendo a Dios desde mis padres, desde mis abuelos. Acuérdense, hermano, que el apóstol Pablo era un hombre que estaba consagrado, que estaba entregado a Dios, se dio al Señor completamente. Ahora, no solamente él estaba sirviendo ahora en la gracia del Señor, sino también sus padres, también, hermano, sus antepasados servían dentro de la religión judía. Bueno, le servían también al Señor. Y dice aquí que le daba gracias a Dios por esto. Dice: y que no ceso de orar por ti, porque me acuerdo, ¿sí? Y sus oraciones eran de noche y de día. Constantemente el apóstol Pablo estaba orando. Y dice que se acordaba ¿de quién? Pues de Timoteo. Versículo 4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. O sea, fíjese, mis amados hermanos, qué amor tenía el apóstol Pablo para con Timoteo. Porque les voy a decir que el libro de los Hechos nos narra que Pablo se encontró a Timoteo, a ese joven. Timoteo, su madre era judía, igual que su abuela, y tenía a su padre, que su padre era griego. Pero cuando Pablo lo encontró, lo llamó, y entonces él lo tomó para que anduviera con él. Y Timoteo empezó a caminar con Pablo. Así que Timoteo tuvo un maestro como Pablo. Y Timoteo, hermano, veía con agrado y seguía el ejemplo de Pablo. Y Pablo, hermano, se encariñó con Timoteo. Por eso habla estas palabras. Decía: deseo verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Se acordaba Pablo de las lágrimas de Timoteo, un joven, tal vez en algún momento Timoteo lloró por él con las despedidas, en la separación que hubo. Timoteo extrañaba a Pablo, lloraba, y dice Pablo que él se acordaba de sus lágrimas. Dice: y estas me llenan de gozo el saber que tú sigues, que tú estás caminando, que tú amas la obra de Dios. Así que el apóstol Pablo va hablándole a Timoteo, le va diciendo, lo va ubicando, y primeramente lo primero que le enseña es que le debemos de dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Todos debemos de estar contentos, todos tenemos que agradecerle al Señor por todo lo que hemos recibido, mis amados hermanos. Usted está en su casa, dele gracias a Dios que usted está escuchando el mensaje, dele gracias a Dios que usted estuvo alabando ahorita con nuestros hermanos al Señor. Démosle gracias a Dios por todo. Si algo hemos recibido de parte del Padre, es exactamente la gracia. Y por su gracia es que ustedes y yo somos salvos. Y nos vamos, hermano, a la presencia del Señor. El versículo 15 nos habla, hermano, y se enfoca en Jesucristo. El versículo 5, perdón. Dice, versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora fíjese, ahora dice: traigo a la memoria la fe. Me estoy acordando de tu abuelita, me estoy acordando de tu mamá, y ahora te veo a ti con esa fe, con esa confianza. Recuerden, hermanos, que no era muy fácil que los judíos reconocieran a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Más sin embargo, su abuela, que dice aquí Loida, y su madre Eunice habían recibido a Jesucristo, habían aceptado a Jesucristo
como su Salvador. Dice aquí la Sagrada Escritura, la memoria, viene a mi memoria la fe, la confianza de tu abuelita, de tu mamá, y ahora la fe que tú tienes. Pero la fe en quién, hermano? La fe no en la religión, la fe, hermano, no en una persona, sino la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes sabemos, hermano, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hebreos. Entonces nosotros, hermano, hemos puesto nuestra fe en el Señor, confiamos en Dios. Él es, hermano, el medio de salvación, porque no hay otro, hermano, en donde vamos a encontrar la salvación más que solamente en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Por eso nuestra fe está puesta en Cristo Jesús el Señor. Nosotros por gracia recibimos a Jesucristo, que es el regalo que nos da el Padre Celestial, y en Cristo Jesús hemos puesto nosotros la fe, y la fe que pusimos en Jesucristo nos está trayendo la salvación, nos trae la vida eterna a cada uno de nosotros. Por eso estamos agradecidos, estamos contentos por todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en la vida de nosotros. Es algo, hermano, que nosotros no podemos rechazar, es algo que usted y yo hemos recibido. Quiero leer un versículo más que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Voy a leer aquí algo. San Juan capítulo 14, versículo 1. San Juan 14, 1. Dice la Sagrada Escritura: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se inquiete tu corazón, estate tranquilo. ¿Creéis en Dios? ¿Has creído en Dios? Y dice, creed también en mí. Tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros en este momento que hermano estamos atravesando, tenemos que depositar nuestra fe en Jesús y tenemos que depositar nuestra fe en sus promesas, en su palabra. Nosotros, hermano, sabemos en quién hemos creído, y por esa fe que nosotros hemos puesto en Cristo, el Señor siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sacar adelante. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es, hermano, lo que el Señor quiere, que en estos momentos nosotros recordemos la gracia de Dios, ¿sí? Y que esa gracia que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús el Señor. Que nosotros no tenemos que por qué alterarnos, por qué turbarnos, por qué estar en un momento de inquietud, sino tenemos que poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra, las promesas del Señor, aquí están vigentes para nosotros. La tierra puede temblar, hermano, pero nosotros como cristianos tenemos que tener nuestra fe puesta siempre en Cristo Jesús el Señor. Nosotros no hemos sido llamados, hermano, para estar en temor o en angustia. Hemos sido llamados para ser bendecidos. Hemos sido llamados para glorificar y para exaltar el nombre de ese Dios precioso. Regreso otra vez de nuevo, por favor, al libro de Primera de Corintios, de Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos aquí a seguir viendo lo que el Señor hace en la vida de nosotros, cómo el Señor utiliza a cada uno, hermano, para que nosotros podamos glorificarle y podamos exaltar a ese Dios precioso, que día con día, hermano, tenemos un encuentro con Él y que podemos disfrutar de su presencia. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, ya hemos hablado hace un momento, en palabras cortas, la gracia de Dios. Hemos hablado también la fe en Jesucristo. Pero ahora viene la otra parte, que es, hermano, la otra obra del Espíritu Santo, o la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y qué importante es esto en estos momentos que estamos atravesando y que estamos viendo, hermano, cómo el mundo, ¿sí?, se ha colapsado, cómo el mundo, hermano, ha entrado en un momento de temor, en un momento de angustia, en un momento, hermano, de incredulidad,
en un momento muy difícil, ¿sí? Porque eso es a nivel mundial. Y por todos los medios de comunicación nos están hablando, nos están diciendo, y la gente escucha, y que hay cientos, hay miles de muertos y no sé cuántas cosas más. Pero nosotros, hermano, creo que nosotros ya sabemos y conocemos lo que venía, y que estamos conscientes de las cosas que están sucediendo y que están por suceder. Por eso ustedes y yo tenemos que entender perfectamente bien toda la obra que hizo el Padre, la obra que hizo el Jesucristo, y la obra que está haciendo el Espíritu Santo en esta hora. Así que ahora vamos a ver la obra que hace el Espíritu Santo en este momento. Aquí dice, el versículo 6, lo voy a repetir, dice: por lo cual te aconsejo. Fíjense lo que aconseja Pablo a Timoteo. ¿Qué consejo le está dando? Te aconsejo que avives, ¿sí? Avivar quiere decir que arda más este fuego, ¿sí? Que tome fuerza, que tome vigor, es lo que quiere decir avivar. Dice que avives el fuego del don de Dios. Fíjense que cuando vamos a la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar la palabra fuego, que se relaciona siempre con la presencia de Dios. Todo ese fuego, hermano, es algo que siempre está hablando la Sagrada Escritura. Cuando vamos al libro de Apocalipsis y vemos esa parte de la iglesia de la Odisea: por cuanto no eres frío ni eres caliente, eres tibio, yo te vomito. Y hermano, con eso vemos ahí cómo va a estar la iglesia en el último tiempo, y encontramos una iglesia tibia. Dios no quiere una iglesia tibia. Dios quiere una iglesia ferviente. Dios quiere una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. En este momento el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿sabes qué? Quiero que avives el fuego del don de Dios. ¿A qué se refería? Se refería al poder del Espíritu Santo. Se refería a la presencia del Espíritu Santo, ¿sí?, que tenía Timoteo. Pero el apóstol Pablo dice: yo quiero que tú avives el Espíritu Santo. Avívalo. Aviva ese fuego, ese don que recibiste de parte de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y lo necesitamos nosotros. Así que por eso le dice: avives. Yo quiero decirte en esta noche que tú, como cristiano, como cristiana, como familia, como congregación, cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos que avivar este fuego. No podemos estar en esta tibieza donde muchos cristianos han caído en este tiempo. Ese es el peligro de este último periodo de la iglesia. Estamos en el periodo de la Odisea, un periodo de tibieza, un periodo donde los cristianos ni son fríos ni son calientes. Muchos cristianos están en un término medio, y al quedarse en un término medio, en una tibieza, eso no nos va a beneficiar en nada. Eso nos va a dañar, y nos está dañando en nuestra vida espiritual. En estos tiempos tan conflictivos, en estos tiempos tan difíciles, ¿qué es lo que está recomendando el Señor? Que nosotros seamos calientes. Y aquí Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, hermanos y hermanas, yo quiero decirles que como familia, como personas, como creyentes, hermano, como congregación, tenemos que avivar este fuego. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. No podemos, hermano, quedarnos, hermano, en la tibieza. Hay que despertar. Tenemos que estar, hermano, despiertos, atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo, hermano, qué le pasa a la iglesia? Imagínense, mi amado hermano, cuántos cientos, miles, millones de cristianos en este momento están detenidos. ¿Cuánta iglesia, hermano, está en su casa? ¿Cuánta iglesia han dejado los templos, hermano? Y ahorita los templos están vacíos. No hay, hermano, congregación. ¿Qué está sucediendo? El enemigo de alguna manera está impidiendo que nosotros como cristianos estemos en el templo alabando, glorificando, exaltando el nombre de Dios. Yo no sé cómo se siente usted ahí en su casa ahorita. Yo no sé si no extraña usted el culto del martes, porque el martes no tuvimos culto. Ahorita no tenemos un culto como tal, como para vernos y estar en la casa de Dios. Entonces, ¿cómo se siente usted? Imagínese alrededor del mundo cuántos hermanos, cuánta iglesia han dejado de asistir al templo, a la casa de Dios, cuando deberíamos de estar congregados. ¿Qué dice el salmista? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante, mis amados hermanos, el que estemos todos juntos, porque la Biblia dice que ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces es algo que nosotros necesitamos.
Es algo que si nosotros dejamos de congregarnos, nosotros lo necesitamos, nos empezamos a morir. Y no puede ser posible eso. Por eso, mis amados hermanos, yo les exhorto a todos los que nos están mirando, que usted recapacite, ¿sí? Que usted se detenga un momento, que usted medite, ¿sí? Que no puede usted seguir viviendo esa vida de tibieza, esa vida de mediocridad. Es necesario que todos nos esforcemos y que avivemos ese fuego que es el don de Dios, ese regalo que Dios nos ha dado. Y recuerde usted que tenemos el Espíritu de Dios. Si usted es cristiano, usted es cristiana, usted aceptó al Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo convenció a usted. Y usted reconoció sus pecados porque el Espíritu de Dios le reveló sus pecados. Y usted se arrepintió y usted reconoció a Jesucristo como su Salvador. Usted recibió la gracia del Padre y puso su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo redarguyó su vida de pecado. Y usted lo aceptó. Ahora, el consejo del Señor es que avivemos, que no apaguemos al Espíritu Santo. ¿Cómo es que apagamos al Espíritu de Dios? La Sagrada Escritura dice que sí podemos apagarlo. El libro de los Efesios nos enseña que no debemos de apagar el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se apaga, el Espíritu de Dios se contrista. Voy a leer algo en el libro de los Efesios, aún nos habla, hermano, que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo del Señor. Vamos al libro de los Efesios. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4, Efesios 4, versículo 30. Y dice aquí la Sagrada Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? La palabra contristar quiere decir entristecer. ¿Qué sucede, hermano, con nosotros como cristianos? Que hay momentos, hermano, que contristamos al Espíritu de Dios, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? Con nuestras actitudes malas, que como cristianos muchas veces llegamos a hacer. Muchas veces, hermano, tenemos actitudes malas. Hay malos pensamientos, hay malas palabras, hay malas acciones para con nuestro prójimo, o para con nuestro papá, para nuestra mamá. Hay malas acciones que tenemos para con nuestros vecinos, para los compañeros de trabajo. Tenemos cosas malas, y esas acciones malas que llegamos a tener contristan al Espíritu Santo. Aquí la Sagrada Escritura lo está enseñando. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No hay que contristarlo. Si nosotros, hermano, llegamos a cometer una falta, corramos enseguida a pedirle perdón al Señor y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. No podemos, hermano, después de contristar al Espíritu Santo de una manera, luego lo volvemos a contristar y todo el tiempo estamos contristándolo. Dice la Biblia que lo vamos a entristecer. Dice aquí la palabra del Señor, dice: con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día de nuestro rescate. Hermano, tenemos muchas promesas en la palabra de Dios. Aquí tenemos todo lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor dice: todo esto yo te lo doy a ti, a través de mi Hijo, a través de Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor? Nos puso un sello. Nosotros tenemos un sello, que somos propiedad de Dios. Hay un sello que nos dice: ¿sabes qué? Tú tienes una herencia. El Espíritu Santo es una garantía que Dios nos ha dado a nosotros. Y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo constantemente nos recuerda todas las promesas del Señor. Por eso dice que fuimos sellados para el día de la redención. Y el Espíritu Santo es el que constantemente, todo el tiempo nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos motiva para la oración. El Espíritu Santo es el que nos motiva para estudiar la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo es el que nos motiva para venir al templo. Es el Espíritu Santo. Entonces, no contristemos al Espíritu de Dios en este tiempo. Necesitamos avivarlo. ¿Y cómo lo vamos a avivar? Hermano, orando, ayunando, leyendo la Sagrada Escritura, asistiendo al templo, predicando la palabra de Dios. Hay que avivarlo. Por eso Pablo estaba preocupado por Timoteo. Por eso le hablaba de la gracia de Dios. Por eso le hablaba de la fe en Cristo. ¿Sí? Recuerda la fe que hubo en tu abuelita, la fe que hubo en tu mamá, y ahora veo la fe que tú tienes. Pero tienes que avivar.
No que Timoteo estuviera con el Espíritu Santo apagado, no. Simplemente que el apóstol Pablo dice: tienes que estar avivando, porque al Espíritu Santo tenemos que avivarlo. Esto es como una fogata que tenemos, ¿verdad? Metemos la leña por ahí y nos estamos calentando. Pero si dejamos que la leña se vaya consumiendo y no avivamos, no ponemos más leña, ese fuego se va a apagar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacerlo? Tenemos que ponerle más palitos, tenemos que ponerle más leña para que siga ardiendo. Así también es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hay que estarlo avivando constantemente. Hoy en estos tiempos hay que avivarlo, mis amados hermanos. No se dejen engañar por el enemigo, porque no hay culto. Usted se queda en su casa y ya no asuste nada, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere alabar a Dios. No, hermano, por eso ahorita estamos haciendo el esfuerzo. Aquí tenemos a los músicos, tenemos a las hermanas del coro, tenemos a mis hermanos que están aquí. ¿Para qué? Para que usted se avive, para que usted no se muera, para que usted tenga ganas y siga adelante. Por eso estamos nosotros aquí. No podemos traerlos a todos ustedes porque no está permitido, no se nos ha permitido ahorita. Hay una orden que no podemos congregarnos todas las personas. Ahorita estamos haciendo este culto porque queremos que ustedes estén vivos. Y si ustedes están medio muriendo, avívese, porque el Señor no quiere que usted se esté muriendo. Ahora, el libro de Tesalonicenses, vamos a leer algo de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Tesalonicenses 5, verso 19. Dice: no apaguéis al Espíritu. Dice, hermano, mucha gente dice: es que la salvación no se pierde. La salvación se pierde si te descuidas en tu vida espiritual. Eso es definitivo. Y si nosotros, hermano, empezamos a contristar al Espíritu Santo y lo vamos contristando un día, otro día, y todo el tiempo lo estamos contristando, el peligro es de que un día podemos apagarlo. Ese fuego se apaga. Ese fuego, hermano, que nos mantiene alegres, contentos, gozosos, felices, en comunión con Dios. Ese fuego, hermano, si nosotros no lo avivamos, si nosotros no lo cuidamos con nuestros ayunos, con nuestras oraciones, hermano, estudiando la palabra de Dios, predicando el Evangelio, hay un peligro, que el Espíritu Santo se puede apagar. Entonces, mis amados hermanos, no apaguemos al Espíritu de Dios. Repito, hay un peligro para la iglesia en los últimos tiempos. El periodo de la iglesia de la Odisea, que significa juicio a las naciones, ¿sí? El peligro es su tibieza. El Señor le dice: por cuanto no eres frío ni eres caliente y eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Todos mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado. No apaguemos al Espíritu de Dios. No contristemos al Espíritu de Dios. No hay que entristecerlo, hay que cuidarlo. Hay que estar poniendo leñita, mis amados hermanos, y todo el tiempo. Que si te sientes decaído, que si te sientes triste, que si te sientes molesto, que si esto, que si aquello, ¿qué es lo que tienes que hacer? Rápido, métete a orar, pon alabanzas, empieza a glorificar el nombre de Dios, abre la Biblia, empieza a leer la palabra de Dios, alimenta tu espíritu, llena tu espíritu, no te dejes caer, ¿sí? Hermano, muchas veces ahorita que no vamos a venir, a lo mejor te vas a enfocar y te vas a meter, no sé, y vas a estar viendo, no sé, películas, y vas a estar viendo no sé cuántas cosas, o vas a estar jugando, no sé, con el Nintendo y no sé cuántas cosas más. No te metas a las cosas del mundo, métete a las cosas de Dios, enfócate en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Pablo sabía lo que necesitaba Timoteo. Regreso, por favor, a segunda de Timoteo, capítulo 1, y estoy en el versículo 6. Lo voy a repetir. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Avivar. Hagan de cuenta que ya esa persona ya está moribunda, ya se está muriendo, y mucha gente dice: hay que avivarlo, hay que avivarlo, hay que levantarlo. ¿Por qué no? Porque está casi a punto de morirse, ya no tiene fuerzas, ya no tiene vigor, se está acabando, ¿sí? Entonces hay que avivarlo. Vuelvo a repetir, no que Timoteo estuviera haciendo cosas malas, simplemente dice aquí: te doy un consejo, ¿sí? Como tu padre espiritual te doy un consejo: aviva el fuego del don de Dios. Y se refiere al Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, hay que avivar el Espíritu Santo en nuestra vida. En este tiempo, lo único que nos puede mantener activos, vivos,
confiando en el Señor, solamente es el poder del Espíritu Santo. Y voy al versículo 7, con esto quiero terminar. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate qué cosa tan bonita, amado hermano. ¿Sí? Fíjate que en estos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos encontramos todo un mensaje bonito para Timoteo y un mensaje bonito para nosotros, donde el Espíritu Santo, hablando a Timoteo a través de Pablo y hablando, hermano, hoy en este tiempo a la iglesia, todo lo que nos enseña en estos cortos versículos, la importancia, hermano, de la obra que hace el Padre o que ha hecho el Padre en nosotros, la gracia que hemos recibido de parte del Padre, y esa gracia que se llama Cristo Jesús. A través de Jesucristo ustedes y yo hemos recibido esa salvación. Qué importante, hermano. ¿Dónde teníamos nuestra fe antiguamente? Habíamos puesto nuestra fe, hermano, no sé, en las personas, y las personas nos fallaron. Habíamos puesto nuestra fe en una religión, y la religión nunca hizo nada por nosotros. Habíamos puesto nuestra fe en algún medicamento, y esclavizados estábamos en el medicamento. Pero vino Jesucristo, y Él, hermano, es el autor, es el consumador de mi fe. Hoy tengo yo mi fe, mi confianza puesta en Cristo Jesús el Señor. En Él estoy descansando yo, y descanso plenamente. Hoy tengo esa fe y yo sé en dónde está encauzada mi fe. Antes mi fe estaba encauzada en diferentes cosas y esas cosas no me ayudaban, pero ahora la tengo puesta en Jesucristo mi Señor, y le doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Y además de eso, dice aquí, el Espíritu de Dios ahí está. En cada uno de nosotros está trabajando el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo titánico. Es un trabajo que no se cansa, el Espíritu de Dios, trabajando en la iglesia, activando a la iglesia, moviendo a la iglesia, haciendo que la iglesia se mueva, que trabaje, haciendo que la iglesia busque al Padre, haciendo que la iglesia invoque al Padre en el nombre de Jesús. Esto es importante, hermanos. Ahora, quiero ir viendo esto nada más rápidamente. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo no sé si usted como cristiano, al oír todo lo que se está hablando, lo que está pasando, de que nos hablan de muertos y nos hablan de miles de muertos, y nos hablan, hermano, pues de la economía, hay comentarios de economía de todo esto, estamos viendo saqueos en algunas tiendas comerciales, y todo esto, hermano, está poniendo un poquito difícil. Nosotros no debemos de acobardarnos. Si usted sabe en quién ha creído, usted sabe en dónde ha puesto usted su fe, no tiene por qué estar alterado. No tiene por qué estar alterado. Su corazón tiene que estar tranquilo, porque su fe está puesta en Cristo Jesús el Señor. Por eso dice muy claramente, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de temor. El temor, mis amados hermanos, se ha ido. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha depositado en nosotros al Espíritu de Dios. Y Romanos dice que el Espíritu de Dios ha depositado en nosotros el amor. Y la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no tenemos por qué estar acobardados ante esta situación. ¿Qué va a pasar? ¿Que si voy a comer? ¿Que si voy a tener dinero? ¿Qué va a acontecer con mi familia? Hermanos, descansemos en Dios. Acuérdense que estamos guardados en Cristo Jesús el Señor. No hay que alterarnos, no hay que angustiarnos. Estemos confiando siempre en el Señor. Si hay algo, hermano, en lo cual esté preocupado el Señor, es su iglesia. Ahí está. ¿A dónde está nuestro Señor Jesucristo en este momento? Lo hemos dicho, sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace ahí? Intercediendo por nosotros. Él está preocupado por nosotros. Él ahí está intercediendo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? La Biblia dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, el Señor ya sabe lo que le vamos a pedir. Entonces no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué ser cobardes.
Nos acobardamos aquí. La cobardía es falta de valor en los momentos de peligro. Eso es lo que quiere decir cobarde. Hermano, nosotros no tenemos esa cobardía. Son momentos de peligro, son momentos difíciles, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Tenemos que estar descansando plenamente en el Señor. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de lo que tenemos nosotros. La fe puesta en el Señor. Lo que venga, aunque la tierra tiemble, que se venga tsunamis, que se venga no sé cuántas cosas, nosotros, hermano, tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque creo que todos nosotros sabemos en quién hemos creído. Ahí tenemos que estar descansando en el Señor. Ahí siempre quietecitos, sabiendo que Dios nos va a guardar. Así que mis amados hermanos, el temor no es de Dios. El temor, hermano, es del enemigo. Pero si nosotros verdaderamente amamos a Dios, vamos a echar fuera ese temor. Voy a leer 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. 1 de Juan 4, 18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el temor. Y nosotros tenemos un perfecto amor, hermano. Un amor perfecto que ha venido de parte del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que por Jesucristo que nos ha limpiado, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha traído el verdadero amor de parte del Padre. Eso es lo bonito. Así que dice aquí la Sagrada Escritura: el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que, mis amados hermanos, si nosotros no tenemos amor, no hemos sido perfeccionados en el amor, hay que pedirle a Dios, hay que rogarle: Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a tener amor, ayúdame a amar a mi prójimo. Y le voy a leer otro versículo que se encuentra en el libro de los Romanos, y que este versículo nos dice quién es el que nos ha traído ese amor verdadero a nuestro corazón, a nuestra vida. En Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, 5, le voy a leer lo siguiente. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué medio, hermano? ¿Cuál es el conducto que nos utilizó? El Espíritu Santo, el cual nos fue dado. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros amor? Porque vino el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, trajo a nuestros corazones el verdadero amor. No el amor eros, no el amor fileo, sino el amor agape, el que es de Dios. Así que nosotros, hermanos, tenemos ese amor en nuestro corazón. Y si tenemos al Espíritu Santo y tenemos ese amor, el temor se echa para afuera. Así que, mis amados hermanos, tenemos que amarnos, tenemos que vivir de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Dice, sigue diciendo, regreso a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así que no se vale el temor, no se vale el ser cobarde ante estos momentos difíciles. No es, hermano, de cristianos el ser cobarde. Dios no quiere que nosotros seamos cobardes. Acuérdense lo que dice Apocalipsis, que los cobardes se quedan fuera. Solamente los valientes son los que entran al reino de los cielos. Y usted y yo y todos necesitamos ser valientes. Pero para ser valiente necesitamos avivar ese fuego precioso del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sigue diciendo: no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de poder. El Espíritu Santo es el que nos da poder. Hechos capítulo 1, 8 dice que a los discípulos dijo: tienen que quedarse aquí, se me quedan en Jerusalén, hasta que recibáis el poder de lo alto. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, entonces tendréis poder. Sabe que todo cristiano que ha creído en Jesucristo tiene ese poder. Tenemos ese poder nosotros. No tenemos, hermano, por qué estar, hermano, en angustia. No tenemos por qué estar, hermano, con temores. Hermano, tenemos el poder, tenemos autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Voy a leer algo en el libro de Lucas. Quiero leer algo en el libro de Lucas.
compartirles esta parte de lo que nos enseña aquí la palabra del Señor, algo muy bonito que nos hace reflexionar. Es importante, hermano, que nos demos cuenta lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Voy a Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué es lo que da Dios? Poder y autoridad. Hermanos, en muchas ocasiones hemos hablado de esto, el poder que nos da el Espíritu Santo y la autoridad que nos da el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo demonio que vamos a expulsar, conforme a lo que dice Marcos 16, dice que, hermano, que en el nombre de Jesucristo echaremos fuera los demonios. Entonces aquí la palabra de Dios dice que tenemos poder, pero no solamente tenemos poder, también tenemos nosotros una autoridad. Así que, mis amados hermanos, echemos para afuera ese temor, esa cobardía, y vamos a tomar lo que Dios nos está dando. Y lo que nos está dando el Señor es un espíritu de poder. Hay que tomar ese poder y hay que tomarlo y hay que, hermano, llevarlo a cabo. Si usted necesita algo, tome el poder, confíe en Dios, descansemos en el Señor y no nos angustiemos, hermano, por la situación que está sucediendo en el mundo. Eso es algo que tiene que pasar. Nos ha tocado a nosotros como cristianos ver el principio de dolores. No sé hasta dónde vamos a estar, pero yo quiero decirles una cosa: de que Cristo viene, está aquí a la puerta del Señor. Ya no tarde el Señor en llamar a su iglesia. Pero la cuestión es: ¿tienes avivado el Espíritu Santo en tu ser? ¿O lo tienes contristado? O a lo mejor tú ya lo apagaste. A lo mejor ya no sientes nada. Ya no sientes ni la presencia de Dios. Ya no tienes deseos de orar. Ya no tienes deseos de ayunar. Ya no tienes deseos de venir al templo. ¿Cómo estás? A lo mejor ya apagaste al Espíritu Santo. A lo mejor tú lo has entristecido y lo tienes triste. Mis amados hermanos, vamos a avivarlo. Vamos a avivarlo. Y si avivamos al Espíritu de Dios, vamos a tener poder. Vamos a tener amor. Qué importante es el amor también. El amor, hermano, es algo fundamental en nuestra vida. Podemos tener muchos dones. Hemos hablado aquí en la iglesia, estuvimos hablando apenas lo relacionado a la iglesia. Y hemos hablado que puede haber los dones, que puede profetizar, que se puede echar fuera a los demonios, que podemos tener el don de lenguas, podemos tener muchas cosas. Y hay un capítulo en el libro de Corintios 13 que nos habla del amor. Si yo tengo profecías, si yo hablo lenguas angelicales y humanas, pero no tengo amor, ¿de qué va a servir? De nada. Entonces necesitamos el amor. ¿Y eso quién nos lo da? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que quita, hermano, la cobardía, y el Espíritu de Dios es el que nos va a dar a nosotros poder, y es el que nos va a dar a nosotros amor, que nos amemos los unos a los otros. Pero también dice, y nos va a dar ¿qué? Dominio propio, autoridad, fuerza, para poder dominarnos a nosotros mismos y no hacer cosas que le desagraden al Señor. Mis amados hermanos, qué importante es todo esto. Es importante que nosotros avivemos ese fuego, avivemos el Espíritu Santo de Dios, el cual ha sido derramado en nuestros corazones. Lo necesitamos. En estos tiempos hay que hacerlo, porque el Señor está a la puerta. Necesitamos poner nuestra fe, nuestra confianza plena solamente en nuestro Señor Jesucristo. Hay que confiar en su palabra, hay que descansar en su palabra. Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar, amados hermanos. Él sigue allí sentadito a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo haciendo un trabajo en nosotros, un trabajo bonito, ¿sí? De que nosotros podamos tener valor de nuevo, no ser cobardes, no ser temerosos. Hermanos, yo les digo todo esto porque apenas lo que estamos mirando es el principio. ¿Qué es lo que va a venir más adelante? Muchas cosas, las cuales la Sagrada Escritura nos enseña y que muchas veces ustedes y yo lo hemos estudiado. Así que no debemos por qué estar amedrentados, no tenemos por qué estar temerosos o angustiados. Hay que confiar en Dios. ¿Qué va a pasar? Ustedes y yo sabemos que no vienen cosas malas. Siempre se les ha enseñado aquí que lo que viene no es bueno.
¿sí? Es cosas malas para el mundo. Para la iglesia algo bonito, porque Cristo viene con nosotros. Así que debemos de estar contentos, alegres, y si hay que levantarnos, hay que erguirnos, ¿verdad? Ponernos derechitos, porque nuestra redención está cerca. Hace unos 2 o 3 días un hermano me hablaba por teléfono y me decía, tuve un sueño. No recuerdo cómo estaba yo en el sueño, me decía. Pero lo que sí me acuerdo, dice, es que yo escuchaba que me decían 3 veces, Cristo viene, Cristo viene. No, eso es lo bonito. Le estaba hablando al Señor a él, que Cristo venía, que él estaba diciendo que tenía que avivar ese fuego. Hay que avivarlo todos, amados hermanos. Hay que avivarlo. ¿Cómo tienes el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Entristecido? ¿O ya lo apagaste? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tibia? ¿En la mediocridad? ¿O estás completamente frío? Bueno, vamos a avivarnos, vamos a echarle ganas, ¿sí? Esta es una obra del enemigo ahorita, deteniendo a la iglesia y teniéndola en su casa. Pero aunque estés en tu casa, tienes que alabar, tienes que glorificar a Dios, tienes que exaltar al Señor. Ahorita mis hermanos músicos se esforzaron, mis hermanas del coro se esforzaron, todos vinieron aquí y hasta empezamos a alabar al Señor, empezamos a glorificar el nombre de Dios. Es la primera vez que estamos haciendo esto, pero lo vamos a seguir haciendo para que el nombre del Señor sea glorificado. Y esperamos que tú en tu casa te estés gozando, que tú en tu casa estés alabando y estés glorificando el nombre del Señor. Gózate, mi amado hermano, gózate, hermana. Hay que gozarnos porque nuestra redención está cerca. Así que vamos a avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, vamos a clamarle al Señor, vamos a rogarle con todo nuestro corazón a ese Dios precioso, porque recuerden que sin Dios no somos nada. Necesitamos al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Si estás enfermo, te sientes mal, vamos a orar por nuestra hermanita, la niña Yoreli. Yo quiero que oremos por ella en esta noche, por nuestra hermanita Yoreli Vilches Olivares. Vamos a orar por ella. Yo hablaba con su abuelita el día de ayer y platicaba con ella y estaba un poquito grave la niña. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que el Señor haga una obra bonita, para que el Señor la sane, para que el Señor la levante. Confiamos en Dios, descansamos en el Señor y sabemos que Dios, hermano, tiene todo el poder. No se olviden, tenemos la lista de peticiones, esta lista bonita que tenemos. Hay que estar orando por cada una de estas peticiones, hay que rogarle a Dios para que el Señor lleve a cabo su obra. Así que vamos a pedirle al Señor. ¿Estás enfermo? Pues pon tu mano ahí donde tienes la enfermedad y levanta tu mano derecha ahí y clámale al Señor con todo tu corazón. Dios está con nosotros. No tengas temor de lo que venga, de lo que oigas, de lo que estés viendo tú, lo que esté sucediendo. Nada de miedo. Hay que descansar en Dios. Te vas a dormir, dobla tus rodillas y clámale al Señor. Cuando te despiertas, vuelve a orar por Dios, a clamarle a Dios y pedirle al Señor. Y el sábado, primeramente Dios, nos vamos a ver aquí orando. Vengan al templo, hermanos, vengan a la oración. Tenemos oración todos los días por la mañana. Hay oración lunes, miércoles y viernes por la noche. A las 7 de la noche comienza la oración. 20. Y la oración a mediodía, martes y jueves a las 12 del día. Vénganse. Y el sábado vamos a estar todos aquí orando, clamándole a Dios, porque es necesario que sigamos orando. Podemos ahorita dejar de venir al templo para alabar a Dios y para escuchar la palabra del Señor, pero vamos a estar orando. La oración no podemos dejar. Cierre sus ojos y vamos a pedir a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Estamos agradecidos porque sabemos en quién hemos creído y confiamos plenamente en Jesucristo, tu Hijo, Señor. Sabemos en quién hemos creído. En un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios maravilloso, en un Dios que hace milagros y prodigios. Sabemos que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo amado, en Jesucristo, el único medio de salvación. Solamente es a través de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Sabemos, bendito Dios, y hemos creído también en tu palabra, la conocemos, sabemos tus promesas, nos gozamos en cada promesa, Señor. Nos regocijamos, Padre, por todo lo que nos has dado y por todo lo que has hecho. Quiero pedirte con todo mi corazón, Señor, que extiendas tu mano preciosa sobre todos los que están enfermos, Padre. Pon tu mano poderosa, bendito Dios, en esos cuerpos. Quita ese dolor de cabeza, quita ese dolor de huesos, quita ese dolor en el vientre, quita ese dolor de espalda, quita ese dolor de las piernas. En el nombre de Jesús, Padre, yo reprendo, Señor, toda enfermedad, paralizo toda obra que el enemigo ha levantado
glorifícate en ella como siempre lo has hecho. Yo sé que nada es imposible para ti. Descansamos en ti, confiamos en ti, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero y el único Dios que nos puedes ayudar. Muchas gracias por todo, Padre. Yo te pido, Padre, que pongas espíritu de oración en cada familia, en cada hermano, en cada hermana, en cada joven, en cada señorita, en cada niño, en cada niña, en cada hombre anciano, en cada mujer anciana, con espíritu de oración en todos nosotros, que podamos ser hombres y mujeres de oración, que invoquemos tu nombre y que clamemos a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar ayunando, a estar orando. Ayúdanos, bendito Dios, a estudiar tu palabra. Ten misericordia de todos nosotros, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido estas cosas, Padre mío, para que tú hagas y obres conforme, Señor, a tu perfecta voluntad. En el dulce nombre de Cristo, yo te pido todo esto y sea tu voluntad hecha en nuestras vidas. Amén, Señor. Amados hermanos, no se olviden, el domingo, con la ayuda del Señor, vamos a tener también un culto aquí. Esperamos que todos se puedan conectar y estén atentos a todo lo que vamos a estar aquí haciendo, alabando a Dios y dando la palabra al Señor. Que el Señor los bendiga y que Dios les guarde. Pues nosotros nos gozamos y espero que ustedes también se hayan gozado ahí en sus casas. Y bueno, vamos a entonar un canto para terminar el servicio. Y dice este canto: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Dale la bienvenida a la presencia de Dios.